salvo que se demuestre lo contrario, uno tiene vocación al matrimonio, porque es lo que la naturaleza humana nos pide. Trabajo eso al 110% para conseguir no se sabe qué, porque luego me miro en el espejo por la noche y no sé quién soy. Pensamos que solo vale lo que tiene utilidad. Éxito es la valoración de mi vida por parte de otros. El sentido es que yo me reconozca en aquello que hago. Nos hemos olvidado de quiénes somos y la naturaleza nos pide buscar una relación que sea incondicional, que sea total, que sea para siempre y que por tanto esté fundamentada en una libertad grande de hacer una promesa y cumplirla. Hay un perfeccionismo que uno aspira a ser lo que no es contigo porque te he elegido, no porque seas la mejor. Sé que me voy a encontrar con 100.000 mujeres mejores que tú, pero no son las que he elegido. Es más fácil que Dios sea el culpable de los sufrimientos que asumir la propia libertad como la causa. Hay que romper también con un mantra que es un error de concepto muy grave, que es el decir mentira. O sea, lo de todo va a acabar bien, seguro que no. Si Beethoven hubiera tenido una vida cómoda, nunca hubiera compuesto la tercera sinfonía, ni la quinta. Ahora mismo hay mucha gente que está sufriendo, gente que sufre por la pérdida, la muerte, las enfermedades, personas inocentes, la droga, vicios. Hay muchas personas y muchas circunstancias. ¿Qué respuesta da Dios y el cristianismo ante este sufrimiento? Oh, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Entiendo que usted en un momento de su vida pues conoció su vocación, digámoslo así, ¿no? Y sintió una llamada. No sé si me puede contar cómo fue esa llamada, ese proceso. Bueno, yo empecé, o sea, provengo de una familia cristiana y practicante. Mi padre era del Opus Dei porque ya falleció, mi madre es del Opus Dei. Y he crecido en ese entorno, tanto en el colegio como en la vida extraescolar, siempre muy en entornos de labores apostólicas del Opus Dei. Entonces, desde pequeño yo he tenido una formación cristiana y una práctica cristiana y una piedad. Y siendo jovencito todavía, con 14 años y medio, me planteé la vocación al Opus Dei como numerario. Y de hecho respondí que sí, aunque eso jurídicamente no tiene ningún valor, pero sí que de corazón, sí que considero que en ese momento le entregué mi vida a Dios y quizá más atraído por la admiración que sentía hacia los preceptores que me cuidaban, que me querían, que me acompañaban, pero es verdad que fue cuajando y fue madurando hacia una entrega a Dios que era real desde el principio porque sabía los compromisos que tenía y los asumía. O sea, pues yo sabía el celibato, yo sabía que santificar el trabajo, hacer apostolado, tener un trato con Dios. Y eso más que me ilusionaba o sentía la llamada, me reconocía en ello. O sea, yo me parece que yo más que un deslumbramiento por la vocación, lo que he tenido es encontrarme en mi casa, un sentido de encontrarme en casa. Después, cuando terminé la carrera de economía, o sea, esto fue en el 89 cuando me hice de la obra, pues en el año 2000 eh, se me planteó la posibilidad de ir a Roma a estudiar teología y plantearme la vocación al sacerdocio. Entonces fui con mucho gusto porque el sacerdocio sí que me atraía desde siempre, celebrar la misa, atender a las personas, perdonar los pecados. Y entonces allí estudié la teología moral y fue lo mismo, o sea, más que un deslumbramiento, me fascinaba la posibilidad de que Dios me llamase al sacerdocio, pero no hubo no sé, una conversión profunda o no hubo un punto de inflexión grande, es más bien reconocerme en ello. Yo hablaba más con la posibilidad del sacerdocio y también la gratitud de que se me ofreciera esa dignidad, que no es para mí, que es para otros, pero sí. Entonces así me hice sacerdote. Entonces yo creo que es un camino bastante llano, sin grandes altibajos, ni grandes crisis, ni grandes deslumbramientos, ni nada, sí, con una historia de amor que se va forjando. Y 20 años después, pienso que todavía no sé por qué me hice sacerdote. Me llamó el obispo, a mí me atrajo, dije que sí y aquí estoy, ¿no? Y no reconozco una llamada explícita, concreta de Dios, pero veo que es de Dios. O sea, mirando hacia atrás, reconozco a Dios. Y entonces tiene la ventaja y me gusta mucho el sentirme muy protagonista en esta vocación. O sea, reconocerme en ello y porque me reconozco, doy el paso que no sé si es lo mío o no es lo mío, pero bueno, si Dios está detrás, veremos, ¿no? Y así. Comentas que también tenías esa vocación al matrimonio, o sea, tú querías
tenías como esas dos vertientes en las que querías también ser padre, formar una familia, incluso te podría gustar una mujer, por decirlo así, pero Por veías supuesto. más claro el otro, que no sabía yo que había como esas dos vertientes, por decirlo así. No sé si está Sí, bien yo, dicho. sí. Yo lo experimentaba así y a la vuelta de los años, ahora que me he dedicado más al estudio de la antropología, lo puedo explicar de una manera más filosófica. Oye, o sea, yo pienso que el matrimonio es la vocación que que mejor se corresponde con lo humano, con el hombre y la mujer, llamados a autotrascenderse, a hacer una comunidad de vida en el que puedan decir yo soy nosotros. En eso yo escribí un libro que se llama El matrimonio, la gran invención divina, ¿no? Y me parece que el paradigma de la vocación humana la da el matrimonio, porque es un acto de libertad muy grande, crea un consorcio que es indisoluble, se da una relación incondicional, nace de la libertad, tiene el correlato corporal con los gestos sexuales, o sea que incluye también, y nada queda fuera del matrimonio, ¿no? Porque el que promete es lo prometido y entonces yo te prometo que yo, y por tanto todo lo mío es matrimonial. Entonces, ese paradigma y esa referencia, y que además uno tiene que asumir que en principio salvo, salvo que se demuestre lo contrario, uno tiene vocación al matrimonio, porque es lo que la naturaleza humana nos pide, ¿no? Nuestro contexto natural es ese. Entonces, puede haber otras vocaciones que se presenten como más adecuadas al deseo de plenitud que tienes en el corazón y que no sustituyen la vocación matrimonial, sino que simplemente se presentan como alternativa. Y entonces, cuando uno tiene varias opciones en las que puede encontrar una felicidad, una plenitud, incluso un encuentro con Dios, se siente la gran libertad de poder configurar su vocación. Y es verdad que hay vocaciones que no se me dan. A mí no se me ha dado la vocación de madre de familia o de monje templario. Y en general de ninguna vocación religiosa, porque no entiendo los votos de pobreza, castidad y obediencia. Yo no los haría. Entonces, yo entiendo que esa vocación no se me da porque no me reconozco en ella, pero hay otras que sí. Y dentro de lo que se me ha dado, el poder configurar en un diálogo con Dios y discerniendo honestamente mis deseos, pues me parece que es bellísimo y que reafirma la libertad humana, ¿no? Ha comentado usted la importancia del matrimonio, sin embargo, estamos viviendo una época en la que estamos viendo cómo se están rompiendo más matrimonios, incluso donde ya hay una transición a que las personas pues han empezado a vivir juntas antes del matrimonio, ¿no? Que hace unos años pues era algo como impensable, todo claro dentro de la libertad de las personas y también en el que las personas pues muchas veces deciden no casarse. ¿Qué está pasando aquí socialmente? Pues es una pregunta de raíces muy hondas. Si me das tiempo para contestar Todo el tranquilamente, tiempo del mundo. El que usted tenga, pues, yo bienvenido sea. pues a mí me parece, vamos a ver, que hasta la edad moderna, más o menos, desde el Paleolítico hasta la edad moderna, el matrimonio nunca ha sido un proyecto personal, sino que la identidad que uno tenía era la identidad de su estirpe, de su genealogía, de su apellido. O sea, a uno no le preguntan tú quién eres, sino tú de quién eres, ¿no? Entonces, el matrimonio era una institución para perpetuar la especie, para dar nietos a tus padres y para continuar con el oficio gremial en el que se trabajaba y para continuar cuidando de las tierras que se tenían y para entonces uno no se casaba porque era una decisión libérrima, proyectiva, vocacional, sino que socialmente era necesario perpetuar la estirpe y el matrimonio era la institución que garantizaba primero, el origen de los hijos, de quién son hijos, y segundo, el poder, la línea familiar, continuarla, ¿no? Entonces, es primero Lutero y después, sobre todo, la Revolución Francesa, cuando hay una reivindicación de lo individual. Y entonces yo busco mi propio fin personal y, de hecho, antes, para poder casarse, era necesario el consentimiento paterno, si no, uno no se podía casar. Es más, muchas veces era el padre quien elegía con quién te podías casar. Y la sociedad estaba estructurada de modo que tenías muy restringido el con quién te podías casar. Beethoven nunca se pudo casar por eso. Él era un plebeyo entre nobles, daba clase de piano a las hijas de los nobles y nunca se pudo casar y es una de sus grandes heridas que le llevó a componer la novena sinfonía y primero la tercera. Bueno, el caso es que
es un invento moderno y bueno la reivindicación de la libertad y del matrimonio como proyecto individual. Yo soy hijo de mis padres y conservo el apellido, pero, papá, mi vida va más allá y voy a casarme con quien quiera y voy a hacer el... Entonces, a mí me parece que por un lado esa libertad individual hace que uno esté menos constreñido por los usos sociales y que para poder mantener la indisolubilidad del matrimonio uno necesite mucha más libertad interior que antes. Porque antes la propia estructura social te llevaba a que no te podías separar, no te podías divorciar, había que casarse y eso funcionaba así. La modernidad ahora además reivindica el, como, como libertad el no asumir compromisos, el no casarte con nadie en realidad. Yo empiezo un proyecto de vida contigo mientras dure. En ese sentido, a mí me parece que eso que había sido un gran descubrimiento de la modernidad, que es la vocación individual y la libertad personal, se ha llevado a un extremo en el que se ha perdido el origen. Nos hemos olvidado de quiénes somos. Y la naturaleza nos pide buscar una relación que sea incondicional, que sea total, que sea para siempre y que por tanto esté fundamentada en una libertad grande de hacer una promesa y cumplirla. Eso es lo que ahora me parece que el sujeto posmoderno teme, el quedar atado. Entonces, porque todo lo que son vínculos le parece que son limitaciones a su libertad, porque la libertad se entiende ahora como mera disponibilidad, de poder hacer lo que quiera, cuando quiera, hacer y deshacer. Cuando en realidad un concepto un poco más profundo de libertad es el de poder proyectarme hacia una plenitud que no la elijo yo del todo, porque mucho me viene dado en los genes, en mi condición relacional, en mis circunstancias sociohistóricas, o sea, tengo muchas cosas que aceptar, me guste o no me guste, pero es a la posmodernidad tener que aceptar cosas no le gusta. Entonces, yo creo que en parte es eso. Digo, eso como las raíces de fondo. Luego me parece que más de tipo, razones más de tipo social y pues son que hay mucho miedo al compromiso y luego hay noviazgos que no se entienden como un proyecto de vida, sino como una relación de intercambio, de tiempo y afecto, y por tanto mientras dure. Por eso, porque hay miedo a las rupturas. Y eso está fundamentado en que, efectivamente, ahora hay mucha gente que viene de familias desestructuradas que no tienen ese referente. Y que, aunque el corazón pide relaciones incondicionales, uno no las ve posibles. O sea, ¿cómo sé yo que me puedo comprometer con una mujer y para siempre y que eso no vaya a dar lugar a una herida peor? Es mejor ser cautos, ser prudentes y no meterse en esos proyectos que luego hacen mucho daño, ¿no? Entonces, hay falta de libertad, falta de raíces, falta de referencias. Y luego a mí me parece también que personas que quieren vivir, o sea, que les gustaría poder aspirar a una relación indisoluble, lo que les falta es compañía. O sea, alguien que vaya con ellos y les ayude a proyectar la relación, a orientarla bien, a ponerle un fundamento sólido, a basarla en la libertad y no en lo bien que nos llevamos, en la capacidad de elegir. Yo estoy contigo porque te he elegido, no porque seas la mejor. Sé que me voy a encontrar con 100.000 mujeres mejores que tú, pero no son las que he elegido. Te he elegido a ti y en concreto he elegido cuidar de ti, cuidar de tu fragilidad. Eso es lo que a mí me parece que esa decisión y esa palabra es la en la que se tiene que fundamentar la estabilidad en la pareja. Todo lo que ha comentado un poco, creo que se resume muy bien en que estamos viviendo unos tiempos complicados, por decirlo así, y hay en mucha parte de las personas una crisis de identidad en el ser humano. Una persona que nos esté escuchando o que realmente pues sienta eso de alguna forma o tenga un amigo que esté así, realmente, ¿qué puede hacer la persona si se encuentra en ese momento? Que no sé ni cómo describirlo, por decirlo. Bueno, yo describiría esa situación, lo que yo llamo la crisis antropológica posmoderna, como tiene varias caracterizaciones, ¿no? En las que si uno se reconoce puede preguntarse, ah, ¿y yo qué puedo hacer en esto, ¿no? Una es la falta de vínculos estables, o sea, falta de relaciones personales perdurables. Y uno, pues no tiene amistades que uno puede decir amigos, amigos de verdad, o la estructura familiar me falta,
mis aspiraciones son más a conseguir cosas que a tener un tejido de relaciones sólidas. Yo digo que tu vida vale lo que valen tus relaciones, hasta ese punto. ¿Por qué? Porque somos hijos y nuestra condición relacional nos configura como quienes somos. O sea, el hombre, voy a decir una frase, una palabra un poco. El hombre es un ser egoexcéntrico. O sea, el centro de mi vida no está en mí mismo, el centro de mi vida está en otros. Y en el poder darme y cuidar de otros está la clave de que yo pueda alcanzar una plenitud. Entonces, la relación es perdurable. Segundo, la relación con el trabajo. Ahora mismo esto lo explica muy bien un filósofo contemporáneo que se llama Byung-Chul Han, que es un surcoreano formado en Alemania. Dice que vivimos en una sociedad de rendimiento y la gente habla así, que si doy el 100%, que si no doy el 100%, que si he hecho todo con eficiencia. En realidad, ¿quién te pide que vivas así? O sea, aparte de tu propia, la presión social por una perfección que a veces degenera incluso en patologías, ¿no? En trastornos de alimentación y lo que sea, porque hay un perfeccionismo que uno aspira a ser lo que no es, sencillamente, y entonces se sale de su propia vida y entonces uno vive eh, esperando cumplir las expectativas de otros y se olvida de quién es. Y entonces no soy yo mismo y vivo totalmente ausente de mi propia identidad. Eso es una relación con el trabajo que es totalmente disfuncional, pero que está muy a la orden del día. Necesito tener un máster, 6 idiomas, 2 carreras, currículum vitae y entonces trabajo eso al 110% para conseguir no se sabe qué, porque luego me miro en el espejo por la noche y no sé quién soy. Y luego después, otro rasgo de la crisis es el utilitarismo, que es que pensamos que solo vale lo que tiene utilidad, cuando en realidad no. En realidad lo que vale es, o sea, el ser es antes que el tener o antes que el hacer. Entonces, aprender a mirar, agradecer lo que uno tiene, recibir lo que se me da y no estar tan pendiente de lo que gano, de lo que pierdo, de lo que me falta, de lo que consigo, pues me permite vivir mi propia vida, o sea, mirarme y reconocerme. Entonces, yo creo que hay cosas del lenguaje que hay que cambiarlas y también el planteamiento. O sea, primero son las relaciones, después son los logros personales. Segundo, dar de sí todo lo que puedo, sí, pero al servicio de otros, porque en el darme es en el que es como yo me experimento. Esto se ve muy bien en el voluntariado, ¿no? Cuando yo cuido, voy a hacer voluntariado, vuelvo muy contento porque tenía algo que ofrecer y alguien que lo ha recibido. Pues eso, tener alguien que reciba lo que yo tengo para ofrecer, me parece que es una clave también del sentido de la vida más que del éxito. Y luego no hay que confundir éxito y sentido. Éxito es la valoración de mi vida por parte de otros. El sentido es que yo me reconozca en aquello que hago. Éxito y sentido muchas veces van juntos, pero cuando hay conflicto debe primar el sentido sobre el éxito. Sí, además en los últimos años como que le hemos dado, bueno, la sociedad o todos hemos caído en darle demasiado valor al éxito, ¿verdad? Como que todo tiene que acabar en un éxito y no en ese sentido de lo que tú estás haciendo en estos días, eso es verdad. Ahora mismo hay mucha gente que está sufriendo, gente que sufre por la pérdida, la muerte, las enfermedades, personas inocentes, la droga, vicios, hay muchas personas y muchas circunstancias. ¿Qué respuesta da Dios y el cristianismo ante este sufrimiento? Oh, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Lo primero es, nos pone en crisis, nos pone en crisis. La pregunta sobre la culpa también, falta añadir, ¿no? Cuando he hecho daño, cuando yo, por ejemplo, le he regalado a mi hijo la moto con la que tuvo el accidente, eso me genera una sensación de culpa que dices, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Ahora qué hago? A qué plenitud puedo aspirar? Entonces, a mí me parece que hay una visión equivocada de presuntos buenos cristianos que piensan que Dios es la causa de todo eso y como que a Dios le agrada, Dios me manda un sufrimiento, Dios me manda la muerte, entonces Él sabe más, Él se lo ha llevado, y dices, no, esa visión de Dios a mí no me parece que haga justicia a un Dios que se dice que es Padre, que es Redentor, que es compasivo, que tiene corazón, no puede ser Dios ese. Entonces yo creo que primero hay que ver que la causa del sufrimiento, de la muerte y de la culpa no está en Dios. Un Dios bueno no puede generar cosas malas. Entonces, ¿de dónde viene eso? Misteriosamente, pero tiene que ser del pecado, no puede ser de Dios. O sea, tiene que ser una consecuencia de una libertad del hombre mal empleada. Y
para eso hay que entender que la libertad del hombre es una facultad muy potente, porque es capacidad de hacer cosas nuevas. Es más fácil que Dios sea el culpable de los sufrimientos que asumir la propia libertad como la causa. Entonces Dios lo que hace es en esa situación de crisis, que además no hace que pierda el sentido la propia vida y la propia identidad, viene a curar, a multiplicar y a dar profundidad. Dios lo que hace es estar. En la misa dicen, el Señor esté con vosotros. El ángel le dijo a la Virgen, el Señor está contigo. Pues en ese estar, Dios lo que hace, permite es dar sentido a lo que no lo tenía, que es el sufrimiento, la culpa y la muerte. Y por eso Jesucristo nos ha redimido así. Él ha hecho un acto de libertad tan grande que ha transformado el dolor, el sufrimiento, la muerte en un acto de redención, de amor, de entrega a otros. Entonces uno puede configurarse con Cristo en el sufrimiento sin pensar que el sufrimiento es bueno. El sufrimiento sigue siendo malo, pero la libertad y la compañía de Dios permite que tenga sentido. Entonces se puede sufrir por amor, se puede y eso me parece que es la gran respuesta que da Dios. Incluso la culpa es lugar de encuentro con Él porque Dios es un Dios que perdona. Y eso significa que Dios es vulnerable. Porque para poder perdonar tienes que ofender a Dios. Pero yo, ¿cómo puedo ofender a Dios? No se puede ofender a Dios. Dios está mucho más allá. Entonces, ¿en qué sentido se puede ofender a Dios? Pues para entenderlo hay que romper también con un mantra que es un error de concepto muy grave, que es el decir que amar es dar sin esperar nada a cambio. Mentira. El amor siempre espera cambio. Si yo te hago un regalo, espero que te guste. Si yo estoy cuidando de un hijo, espero que el hijo esté bien. Le voy a cuidar aunque no esté bien. El amor es capaz de dar aunque no reciba nada a cambio, pero siempre lo espera. Entonces, por eso el que ama se hace vulnerable, porque espera respuesta. Y la respuesta puede no venir. Eso es la ofensa a Dios. Dios nos ama primero y como toda relación amorosa, no de modo egoísta, eso no es egoísmo, eso es la dinámica del amor que es relacional. Pues todo amor espera respuesta. Cuando no la recibe, ahí está la ofensa. Y en la ofensa Dios dice, pues yo te quiero por encima de eso y se puede volver a empezar. Y empezar con Dios no es empezar de cero, sino empezar de nuevo, con un abrazo, o sea, con una compañía. Entonces, me parece que esa es la respuesta que da Dios. Curar, multiplicar y dar profundidad. Curar la culpa, dar profundidad al sufrimiento y multiplicarlo en la posibilidad de dar sentido. Termino con una frase de uno que fue un primer ministro checo, que es Václav Havel, que distinguía entre el optimismo y la esperanza. Dice que el optimista es el que piensa que todo va a salir bien, que es el típico mantra también posmoderno, que es un error, porque hay muchas cosas que salen mal. O sea, lo de todo va a acabar bien, seguro que no. Hay muchas cosas que van a acabar mal. La esperanza consiste en que algo, sea lo que sea, tiene sentido. Yo puedo dar sentido a lo que me pasa, aunque eso que me pasa sea malo. Y entonces no significa que las cosas van a salir bien, sino que aunque salgan mal, tengo la libertad de darles sentido. Y en eso la presencia de Dios me parece que es esperanzadora. Sí, y también que creo que en los últimos años hemos vivido como que, bueno, y creo que todos nosotros nos intentamos alejar del sufrimiento como si fuera algo malo y obviamente las circunstancias son muy dolorosas, pero cuando te ocurre algo que puede ser catalogado desde fuera como malo, realmente sí, pienso yo, por mi experiencia, que si sabes profundizar en ello y vivirlo, o sea, no evadirte ni buscar unas respuestas que realmente en ese momento no sean necesarias, porque muchas veces buscar esa raíz del sufrimiento no te va a dar lo que tú necesitas, sino simplemente aceptarlo y vivirlo. Ahí seguramente encuentres un sentido muy diferente en tu vida a cuando se suponía que todo iba bien y todo era placer y disfrute. Entonces, creo que también que esa concepción del sufrimiento que tenemos muchas personas normales, pues nos hace más daño que el sufrimiento en sí, si realmente sabemos mirarlo. Lo que pasa es que mirar a los ojos del sufrimiento y mirarse a uno dentro de ese sufrimiento es súper complicado. Es un momento de aceptación que requiere de mucho tiempo y seguramente mucha meditación y también soledad. Sí. Sí, yo creo que el sufrimiento no es deseable en ningún caso.
Lo que pasa es que la vida comporta sufrimiento, entonces hay que aceptarlo. El sufrimiento es un condimento y es una parte de la vida. Y como pone lo humano, lo puede llevar a un extremo, a un límite de las capacidades humanas, pues puede ser el lugar en el que uno se reconozca a sí mismo de la forma más intensa y creativa. Por ejemplo, eh, antes he hablado de Beethoven, ¿no? Yo le tengo devoción a Beethoven porque es un hombre que tuvo una vida muy sufriente por la sordera, por las condiciones económicas, por su carácter excéntrico, porque nunca se pudo casar, porque no, mil cosas. Y era un inadaptado social y era un hombre muy sensible y que iba perdiendo la facultad del oído paulatinamente y él lo sabía, se estaba quedando sordo. Bueno, pues de esa herida es de donde sale la tercera y la novena sinfonía. Si Beethoven hubiera tenido una vida cómoda, nunca hubiera compuesto la tercera sinfonía, ni la quinta. O sea, él necesitó romper la forma, el clasicismo en la música, Mozart, para poder contar lo que él llevaba dentro y poder expresarlo de una manera genial. Y tuvo que meter una coral en la sinfonía, que es cosa que nunca nadie había hecho. Y estuvo a 200 vocalistas al coro esperando una hora que dura la novena sinfonía para poder cantar el himno a la alegría. O sea, Beethoven, después de toda esa transformación dolorosa, profunda, que le llevó al borde de la muerte. O sea, él escribió un testamento en el que parecía, es muy extraño ese texto, pero se puede interpretar como que tenía tentaciones de suicidio. Sin embargo, termina la Sinfonía Novena con la Oda a la Alegría de Schiller, armonizada preciosa, diciendo, en la bóveda celeste tiene que haber un Dios que es un Padre amoroso. No lo sentís, dice él, y le pone música a eso. Claro, que un hombre llegue a esa esperanza, habiendo sufrido tanto, y no era un creyente, Beethoven simplemente era teísta. El corazón tenía un deseo tan trascendente que no se podía imaginar que Dios no existiera. Ahora, el Dios en el que él creía no es. Pero es que necesitaba su corazón, no podía ser de otra manera. Era un imperativo para él, ¿no? ¿Cómo? Entonces, Dime, el dime. sufrimiento es el lugar de la gran belleza, igual que Jesucristo. Porque la libertad transforma lo que no tiene sentido, lo que es horroroso, en un acto bueno. Y eso se ve también cuando hay grandes catástrofes. Yo recuerdo cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Que fue una catástrofe mundial. Enseguida se organizaban conciertos. O sea, uno necesita buscar la belleza donde solo hay horror. Y entonces es el signo de la esperanza. Pues la libertad es capaz de encontrar belleza cuando está puesta al límite. Y la gran belleza sale de ahí. Hay una pregunta que yo creo que a todos nos traspasa en la vida y la la vamos intentando responder con el paso de los años, que es ¿quién soy yo? ¿No? Una pregunta de autoconocimiento importante. ¿Cómo ayuda el cristianismo y la fe a responder esta pregunta que no sé si tiene respuesta incluso? Muy bueno, pues sí, has dado la clave. De hecho, yo me dedico ahora a la antropología filosófica y lo que tengo es un modelo de formación de la identidad. Es decir, la pregunta ¿quién soy yo? Y trato de integrar pues la afectividad, la intimidad, el deseo, la memoria, la esperanza, el trabajo, la amistad, la sexualidad, la relación de pareja, en esa pregunta. Entonces, yo creo que las preguntas importantes, y esta es la pregunta filosófica por antonomasia, no tiene respuesta, sino que se vive con ella. Y hay que formularla bien. Entonces, cuando uno vive en esa pregunta y dice, bueno, en realidad yo soy mi biografía, yo soy el que puedo, yo soy mi vocación, el que puedo llegar a ser, la plenitud a la que aspiro y tengo que vivir para que esa plenitud tenga lugar. Entonces uno orienta su libertad hacia esa mejor versión de sí mismo, o originalidad, o vocación, o llámalo como quieras, ¿no? Pero claro, en los deseos del hombre eh, se puede desear lo imposible, pero solo se puede elegir lo posible, dice Aristóteles, ¿no? O sea, no podemos encontrar un amor al nivel de lo que nuestro corazón nos pide. O cuando decía antes, ¿a qué plenitud voy a aspirar cuando caigo en una culpa que es grave? He cometido un error gravísimo y he hecho un daño grande. O cuando me viene una enfermedad que frustra mis mejores. Entonces, a mí me parece que la compañía de Dios y la humanidad santísima de Jesucristo como referencia de quién es el hombre, da la referencia, la gracia, cura, multiplica, da profundidad. Entonces,
me resulta muy inspirador el pasaje del Evangelio en el que María Magdalena, después de haber enterrado a Jesús, el primer día de la semana sube para embalsamar el cadáver del cuerpo de Cristo, ¿no? Sube con los ungüentos y cuando llega a la tumba se encuentra que la piedra está movida y que el cuerpo no está. Entonces ella como que pierde el sentido. Eh, Siente una frustración grandísima y de ahí viene la expresión llorar como una Magdalena. O sea, se puso a llorar como una Magdalena, desconsolada. Entonces el Evangelio cuenta que se dio la vuelta y apareció Jesús, pero apareció no de modo reconocible, parecía un hortelano. Y entonces María Magdalena le mira y le dice, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto. Y entonces Jesús solamente le responde una palabra, que es su nombre, María. Le dice quién es. Y entonces María Magdalena mira a Cristo, lo reconoce y dice maestro, y pasa de ser la mujer más desconsolada del mundo a ser la mujer más feliz del mundo. Esto está magníficamente representado en un cuadro del Museo del Prado de Correggio, que se llama así, el Noli Me Tangere, no me toques todavía, porque María Magdalena se quiere tirar a los pies de Jesús y Jesús le dice, no me retengas, ¿no? Entonces, a mí me parece que la fe cristiana lo que aporta a la identidad es saber quién soy bajo la mirada de Cristo. O sea, Cristo proyecta al quién soy yo, curando la frustración de que mi deseo no podría alcanzar. Él ha venido a salvarnos. Entonces, con su perdón, con su gracia, con su compañía, con su referencia y con el ejemplo que nos ha dejado de su vida, nos permite orientar la nuestra con la promesa de que Él la va a llevar al orden sobrenatural. O sea, que el deseo se va a satisfacer. En el Evangelio y bueno, en la palabra de Dios hay muchas cosas que resuenan al final cuando la lees o cuando la escuchas o cuando alguien te lo cuenta. Tiene mucho que ver con tu vida y encuentras muchas respuestas, depende del momento que vivas. Por lo menos a mí me ha pasado mucho. ¿Realmente siempre hay algo que la palabra de Dios te tiene que decir y que te marca tanto? Me refiero, tendríamos que acercarnos cada vez más para entender muchas cosas de nuestra vida. Sí, pero hay que acercarse bien. A veces uno espera que abriendo al azar una página del Evangelio, esa página le responda a la pregunta. Y quizá fortuitamente puede ocurrir cuando la pregunta no es demasiado profunda, me parece a mí. A mí me parece que en la palabra de Dios eh, lo que cuenta es la verdad de quién es Dios y quién es el hombre. Y entonces, en esa verdad sobre Dios y el hombre y su relación, yo me puedo encontrar a mí mismo. Pero no es la palabra la que me va a dictar la respuesta, sino que me va a enseñar a formularme la pregunta y a encontrar el espacio de libertad en el que yo tengo que llevar a cabo esa respuesta. Porque la palabra de Dios nunca anula la libertad. O sea, la religión cristiana no es como la religión musulmana, que es una que se llama del libro. El Corán te dice esto, 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 esto. La religión cristiana no es así. No son preceptos que hay que cumplir o cosas que hay que hacer y que te garantizan el éxito, sino que es un diálogo filial con Dios Padre que tiene palabras de vida eterna y que son siempre verdaderas. Pero no son palabras simples. Es la palabra sobre la relación del hombre con Dios. Y en esa relación del hombre con Dios yo puedo encontrar mi relación personal. Entonces, hay tantas vías de acceso a la verdad como personas. La verdad es esa, pero la vía de acceso a la verdad, cada uno encuentra la suya. Entonces hace falta meterse de un modo muy auténtico, muy genuino, muy verdadero, muy honesto en la palabra de Dios para ir discerniendo el propio lugar en el mundo y el propio modo de relacionarse con Dios. Claro, hay cosas que están dichas que no. Dios ha dicho cosas que no le convienen al hombre. Pero lo que ha dicho que sí, o sea, las bienaventuranzas te dejan muchísimo espacio para que tú encuentres el modo tuyo, auténtico, personal de vivirlo. No para que te lo inventes, sino para que halles ese modo, que nadie te lo puede dictar. A ver si O sea, no hay este, vida cristiana auténtica sin libertad. claro. Sí, que al final te puede transmitir algo, pero tenemos la libertad para elegir. No es un haz esto o haz esto y una máxima a seguir. Sí, sí, se ha Eso entendido muy es. bien. A ver si esto que quiero transmitirte se entiende.
Hay muchas terapias e incluso ya hay pastillas para tratar la ansiedad, pero quiero introducir este concepto sin la parte psicológica, sino que por lo menos lo que yo he experimentado y mucha gente que he escuchado su testimonio o al hablar con ellos, vivimos en una etapa, no sé si por la sociedad moderna, por el estilo de vida, por el trabajo, seguramente sea por una mezcla de todo, en el que las personas pues tenemos mucha ansiedad, ya sea de una manera o de otra, vamos con prisa, no paramos, no nos dedicamos tiempo a profundizar en las cosas, a tener este tipo de conversaciones, entonces eso al final acaba saliendo por algún lado. Y quería introducir este concepto desde una parte espiritual, en el sentido de cómo podemos encontrarnos con Dios para calmarnos. Vale, tú lo has querido dejar fuera, pero yo lo tengo que meter. Vale, O sea, yo creo que es muy importante distinguir sin separar. Entonces, hay una dimensión personal que es la psicológica. Entonces, la dimensión personal psicológica no se puede obviar y creo que en esto la Iglesia la ha obviado durante mucho tiempo y ahora estamos tratando de... hay un autor magnífico que se llama, italiano, se llama Amedeo Cencini, que me parece que es un maestro de cómo integra la psicología con la vida espiritual y con lo humano y eso, distinguiendo sin separar, porque a veces se solapan. Entonces, cuando uno tiene... hay que ver la raíz de los problemas, que puede ser múltiple. Pero la parte psicológica no se soluciona con Ave Marías. O sea, si yo tengo ansiedad porque tengo una personalidad de tipo neurótico, pues probablemente necesitaré hacer deporte y no tengo que esperar de la oración lo que me tiene que dar el cuidado psicológico y espiritual. Tengo que descansar, tengo que aquilatar mis expectativas, tengo que aprender a relacionarme con el mundo, conocer mis propias heridas para poder integrarlas, etcétera, ¿no? Pero es verdad que eso no basta. O sea, la parte psicológica de la vida no agota a la persona. La persona tiene una dimensión mucho más profunda y de fondo, pues está la ruptura interior del corazón y es que de fondo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, las personas a las que más quiero les hago daño, me propongo cosas que sé que son buenas y no soy capaz de hacerlas. Quiero estar... Entonces, pero eso no es simplemente que cometo un error, sino que de fondo tengo una ruptura, tengo una herida en el corazón que me impide ser yo mismo. Entonces, el descanso en Dios viene de saber que Dios, que es mi Padre, me quiere por encima de todo eso. O sea, tú eres mucho más que tus errores o que tus pecados o que tus heridas. Y yo reconozco tu dignidad y me reconozco a mí en ti. Entonces, tú tienes un Padre que te va a abrazar siempre. Entonces, el descanso en Dios es el decir, bueno, pase lo que pase, estoy curado de la enfermedad más grave que puede padecer el hombre, que es la soledad. La soledad en el ámbito más profundo de mi alma no está. Psicológicamente me puedo percibir como solo, porque nadie me entiende, porque me desprecian, porque me rechazan. Y eso es una herida y eso es un trauma. Pero en un nivel más profundo del alma, esa soledad no existe porque sé que hay alguien que me quiere antes de que yo exista. Y ese es el descanso en Dios, el tener siempre una compañía, alguien amoroso esperándome, brazos abiertos. sí. Creo que esta última parte era lo que más quería transmitir, pero no sabía tampoco cómo formular bien la pregunta, ¿no? En esa parte psicológica más espiritual, porque muchas veces yo creo que nos falta como esa visión espiritual y ese anhelo que muchas veces no encontramos respuestas aunque hagamos todos los hábitos y todas las cosas bien, Sí, por pasan decirlo las dos así. cosas. Hay gente que intenta encontrar una paz interior profunda a base de terapias psicológicas y eso se queda corto seguro, seguro que se queda corto. Pero hay gente que intenta también lo contrario. Hay gente que intenta tener la paz profunda obviando la psicología y llevando una vida desordenada y una relación, relaciones afectuosas, afectivas también desordenadas y relaciones. Entonces, eso tampoco, o sea, Dios no me va a dar Claro. lo que tengo que Sí, alcanzar hay que yo, sino, trabajar las dos partes, por decirlo así, claro. claro, claro, Integrarlas también, integrarlas, no correcto, separarlas, claro. correcto. Y Vale. eso va unido también a la salud física y al comportamiento moral. O sea, yo no puedo pretender tener una paz interior profundamente y luego dedicarme a mentir, a ser un mediocre, a hablar mal de la gente, a criticar. Pues qué paz interior voy a tener si es que vivo en un conflicto con el mundo, ¿no? No, claro, totalmente.
¿Has dudado alguna vez de tu fe? Y también la segunda pregunta es cómo afrontar estas dudas, si a alguna persona pues le pasa. Yo dudo siempre de mi fe. Me parece que la fe solo se puede ejercitar en la duda. De hecho, las personas que dicen que nunca dudan probablemente no tengan fe. La fe no es evidente y las verdades que un cristiano quiere creer está pensando lo imposible. O sea, que Jesucristo esté presente en la Eucaristía, que Dios te perdona siempre, 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 que hay una vida eterna. O sea, si no dudo de eso es porque no lo he pensado. Y entonces en el momento en el que dudo y lo llevo al extremo, digo, joder, con mi cabeza no lo puedo afirmar. O sea, me encantaría que fuera así, pero yo no puedo afirmar esto. Entonces es cuando digo, yo me fío de la palabra de Dios. O sea, yo sé que esto es verdad porque tú lo has dicho. Y ese es el acto de fe. Es el creer porque tú lo has dicho. No porque a mí me parece evidente, ni porque a mí me da consuelo, ni porque a mí me funciona, ni porque... Porque de hecho esas cosas pueden no pasar. Puedo sentir oscuridad, puede que la fe no me consuele, porque la fe no es consuelo, no es un bálsamo. La fe es la verdad expresada por Dios. Y yo digo, me adhiero a esa verdad porque es razonable, pero al mismo tiempo, como me excede con tanto, me tengo que fiar por la palabra de Dios, no por mis evidencias. Entonces, a mí me parece que el momento del acto de fe es el momento de la duda, y el que no duda no puede tener fe. Claro que tampoco hay que sentirse mal si tenemos dudas, ¿no? Que puede No, ser como al una revés, al respuesta, revés. claro. Yo creo que es una buena, es señal de que te la tomas en serio. Sí, Sí, claro, es que es verdad que sería imposible no dudar, por ejemplo, de una cosa como la vida eterna, ¿no? De que vamos a por resucitar, por ejemplo. ejemplo. Bueno, o que Dios te pueda mandar a amar al prójimo, al enemigo. O sea, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? O sea, es que este tío me ha hecho daño, ¿sabes? ¿Cómo le voy a tener que perdonar? Es que tengo, cuando el corazón está en ascuas y se desgarra, porque dices que no le puedo perdonar. Entonces, ese es el momento del acto de fe. Pues yo no le puedo perdonar, pero tú has dicho que sí, con tu gracia llegaré a perdonarle algún día, con lo cual voy a seguir luchando. Ese es el acto de fe. Lo fácil es decir, no, yo he perdido la fe, no le tengo que perdonar. Sí, eso es una de las cosas que yo dudo bastante de que yo pudiese, por ejemplo, perdonar a alguien que hace mucho daño a un ser querido. Por ejemplo, leí una historia hace poco, que tampoco sé ponerlo con nombres y apellidos, la voy a contar un poco así más por encima. Creo que era en Estados Unidos de una persona, un joven que había asesinado al hijo de un matrimonio. Y bueno, pues este matrimonio decidió, creo que iniciado por la madre, ir a conocerlo a la cárcel, perdonarle. Esta persona acabó saliendo de la cárcel e incluso le ayudaron a como a retomar su vida y bueno, que incluso vivía cerca y le ayudaban con su reinserción años después, por lo visto. Y esto me dejó, pues, contaba la historia, no sé decir tampoco el libro, perdona por mi poca memoria, pero me dejó muy, o sea, me dejó pensativo, porque claro, en la debilidad de cada uno y simplemente en cómo somos como personas, yo no sé ni si incluso en mi interior podría perdonar a esa persona como para también exteriormente poder ayudarle, conocerle, hablar con él, o sea, lo veo ya como un paso súper grande, pero sí que reflexioné y dije, seguramente esto sea como el concepto, ¿no? De ese amor al prójimo, pero claro, es como un ideal que lo veo casi imposible para mí. Sí. A ver, aquí hay muchos temas, porque, pero en primer lugar hay que plantearse qué entiendo yo por perdonar. Porque, por ejemplo, perdonar es lo contrario de disculpar. O pedir perdón es lo contrario de pedir disculpas. Porque cuando yo pido disculpas, estoy diciendo que no me lo tengas en cuenta porque no he tenido la culpa. Mira, he llegado tarde porque había un atasco. ¿Qué culpa tengo yo de que hubiera un atasco, ¿no? O ha habido un accidente. Entonces, discúlpame, o sea, la culpa, quítamela. Ujú. Pedir perdón es lo contrario. Pedir perdón es decir, soy culpable de esto que he hecho y te voy a pedir algo que no merezco, que es el perdón. Pero claro, ¿qué es el perdón? Porque el daño ya está hecho. Si yo ya te he hecho daño y ese daño es irreparable, no me digas que perdonar es olvidar. Si el daño es lo suficientemente grave, no se puede olvidar. O sea, si tú has matado a mi padre, ¿cómo me voy a olvidar de que has matado a mi padre? O sea, es que no me cuentes historias. Perdonar no es olvidar. El perdón no tiene que ver con la memoria. Entonces, el perdón.
es un acto de la voluntad que consiste en cancelar el deseo de venganza. Yo cada vez que te vea, me voy a acordar de que tú has matado a mi padre y voy a tener el deseo de hacerte el mismo daño y algo más, para que aprendas. O sea, darte una lección de paso, ¿no? Entonces, decidir que te perdono es cancelar ese deseo de venganza y el rencor, que me lleva a quedarme resentido, a ser suspicaz, a estar bajo la sospecha de que me vas a hacer más daño. O sea, el rencor lo que hace es perpetuar el daño, es lo que hace que no solo no me olvide, sino que viva en ello, viva en la herida, como regodeándome en, claro, es que tú has matado a mi padre, es que ese es el que mató a mi padre y aquel que es el que mató a mi padre. O sea, el hecho de que el daño que me hiciste me sirve de referencia y lo tengo presente en todo lo demás. El rencor, digamos que hace que el daño sea ya perpetuo, ¿no? Entonces, perdonar es renunciar al rencor mediante un acto de la voluntad y por tanto hay que otorgarlo tantas veces como sea necesaria. Cada vez que te vea me van a dar ganas de estrangularte. Por tanto, todas esas veces tendré que reprimir el perdón. El perdón se da como una promesa. Es algo que voy a cumplir cada vez que lo tenga que hacer. Y entonces me libera del rencor y del vínculo que tengo con el mal. Entonces acepto que el daño se me ha hecho y si tú me has pedido ese perdón, el yo poder dártelo significa que puedo restablecer un vínculo contigo. Entonces, ¿por qué puedo restablecer el vínculo contigo? Porque soy capaz de distinguir entre la ofensa y el agresor. O sea, tú no eres el asesino de mi padre. Tú eres el que mataste a mi padre, pero tú eres alguien más que eso. Y reconozco en ti una dignidad que está por encima de tus peores acciones. Entonces, no mereces el perdón, pero eres digno de recibirlo. Entonces ahora ya solo falta que yo tenga un corazón suficientemente grande como para darte lo que no mereces, pero que eres digno, a pesar de que a mí me ha supuesto un perjuicio. O sea, el perdón es de una generosidad y de un amor que uno habitualmente no está preparado para perdonar las cosas grandes. Pero yo creo que la libertad del hombre es capaz de llegar a un corazón suficientemente grande para que se pueda perdonar todo. Eso es lo que nos ha enseñado Dios y Jesucristo. Entonces, en esto hay un documental de Juan Manuel Cotelo, de este Infinito más uno, que se llama El mayor regalo, y cuenta historias de perdón muy extremas, con asesinatos, con infidelidades, con... Entonces, gente que ha llegado a tener el corazón lo suficientemente grande como para otorgar ese perdón que el otro no merecía, pero es un acto de grandeza. En todos los casos, incluida Irene Villa, eh, está el que uno es capaz de perdonar por motivos religiosos, porque sabe que Dios ha perdonado así y Dios sirve como referencia. Si no, sería muy difícil encontrar un motivo por el que perdonar esas cosas, reconocer tal dignidad al otro, porque no merece el perdón, pero se le otorga gratuitamente. De hecho, la palabra perdón, la etimología es muy interesante porque es un don y el prefijo per significa sobreabundante. Una cosa perfecta es una cosa perfecta, es hecha sobreabundantemente. El hipermercado es un mercado grande también, pues el perdón es un don sobreabundante, inmerecido, es como un exceso de generosidad, pero que no va contra la justicia porque el otro es digno de recibirlo. No porque lo merezca, sino porque es digno de recibirlo. Y el perdón a uno mismo, porque muchas veces no somos capaces de perdonar porque no nos hemos perdonado antes a nosotros mismos. Sí, pues efectivamente, requiere de mucha humildad. O sea, mm, yo no sé si esa expresión es muy acertada. O sea, ¿me puedo yo perdonar a mí mismo por una culpa que siento? No lo sé, yo creo que el perdón es relacional. Pero efectivamente, sin disculparlo, hay que asumir que siendo culpable, sigo siendo digno y tengo un amor que ofrecer a los demás. Y quedarme enredado en la culpa, lo que hace es empequeñecer mi alma, me hace pusilánime, perjudica las relaciones con los demás. Entonces, hay que engrandecer el alma, asumir la culpa como culpable, pedir perdón y si se me concede el perdón, recibirlo de otro. Y si el otro no me perdona, pues tengo que cargar con esa culpa. Así es. O sea, si yo mato a tu padre y tú no me perdonas y yo me arrepiento, pues tengo que cargar con la culpa. Y si tú me perdonas, pues eso no me hace menos culpable, pero me hace un culpable perdonado. Y entonces puedo establecer contigo un vínculo amoroso, generoso, que es más que consolador. Claro.
¿Cómo podemos profundizar más en nuestra vida y en nuestra búsqueda espiritual? Pues a mí la vía que más me convence es la vía de la interioridad, la de San Agustín. Eh, a mí me parece que hay que aprender a conocer los deseos. En el deseo está la clave de la plenitud personal. Tú a un niño pequeño le preguntas, ¿qué quieres ser de mayor? Y te dice, astronauta, Jude Bellingham, no sé, lo más grande que se le ocurra, ¿no? Entonces, ese deseo a mí me parece que es el que guarda la semilla de Dios. Yo no lo he podido recibir de mis padres porque es un deseo que va más allá de la vida de mis padres. Me permite aspirar, dice Aristóteles, que se puede desear lo imposible, aunque solo se pueda elegir lo posible, ¿no? Entonces a mí me parece que el deseo es el que pregunta por mí mismo y por Dios al mismo tiempo. Y es en el deseo donde convergen mi deseo de Dios y mi deseo de plenitud y de libertad personal. Claro, la diferencia, o sea, del hombre con los animales es que los animales el deseo es perfectamente concreto, se llama instinto. En el hombre el deseo es perfectamente inespecífico. Al niño pequeño le tienes que poner a salvo de sí mismo para que no meta los dedos en el enchufe, para que no se tire por la ventana, para que no se envenene. O sea, tenemos un deseo muy grande que nos lleva a explorar el mundo, pero no sabemos. Entonces, hemos de educar el deseo para encontrarle su argumento. Y eso se hace por educación. La educación me parece que es educación del deseo. Entonces, aprender a desear es una tarea muy importante. Sin dar por supuesto que mis deseos son buenos por ser míos. Puedo tener malos deseos. Tengo que aprender a desear. Y en ese sentido, la gran educadora del deseo es la belleza. La belleza orienta el deseo hacia la verdad, la gran belleza. Por eso me parece que es muy dañino personalmente, perdón por decirlo así, todo lo cutre. La música cutre, las conversaciones bajas, las formas de diversión maleducadas, chabacanas, todas esas cosas lo que hacen es desorientar al deseo y producen una ruptura interior que uno no sabe quién es. En cambio, la gran belleza, el arte, las relaciones personales, el contemplar la naturaleza, el saber reflexionar las cosas bonitas, el tener amigos, esas cosas sacan de ti lo mejor. ¿A través de qué? A través del deseo, porque conmueven. El voluntariado, por ejemplo, es un gran educador del deseo. ¿Y cómo ves el silencio y la meditación como prácticas espirituales? Absolutamente necesarias. O sea, esta vía interior de poder saber quién soy, de conocer mis deseos sin darlos por supuestos, etcétera, requieren aburrirse. O sea, un silencio eh, que parece un erial, del que no sale nada, pero de ahí es de donde emergen las preguntas importantes, las bonitas y los grandes planteamientos. El silencio es totalmente necesario. Silencio no es ausencia de sonido, sino ausencia de ruido. O Ruido sea, a mí interior muchas veces. una vez yo hice un camino de Santiago solo, porque necesitaba silencio precisamente, y me llevé la tercera sinfonía de Beethoven y la segunda de Mahler. Entonces, esa música a mí me parece que es creadora de silencio. Y después de dos etapas, o sea, después de 36 horas, es cuando nació del fondo de ese silencio, nació una pregunta que para mí fue, ¿de qué te arrepientes? Para mí fue reveladora porque lo importante no era de qué me arrepentía, sino de qué no me arrepentía. Y hay decisiones que tomo en mi vida que las doy por supuestas y que sin embargo son cruciales. De eso que no me arrepiento es en lo que tengo que apoyar mi proyección hacia el futuro. El ser sacerdote, el ser numerario, ¿no? O sea, hay cosas en las que me reconozco, ¿no? Pues sin ese silencio no hubiera salido esa pregunta tan aparentemente obvia. Es una pregunta obvia, pero era la pregunta oportuna. Y esa solo sale cuando pasamos de las emociones a los sentimientos, a lo más profundo, y entonces de ahí emerge esa pregunta. Sí, Entonces es además, necesario meditar, tener silencio y luchar activamente contra, no contra el vivir rápido, sino contra el vivir acelerado, que no es lo mismo ir rápido que acelerado. En general vamos acelerados. sí, completamente. Además, nos falta ese momento de silencio para profundizar mucho más en, ya sea en el sufrimiento o en lo que estás viviendo o en esa interioridad que tú antes comentabas tan importante. Vamos, si te parece, con una serie de preguntas típicas que suelo hacer al final del podcast a todos los entrevistados y me gustaría saber tus respuestas. La primera creo que ya la has ido respondiendo un poco al principio, pero bueno, ¿por qué haces lo que haces?
porque me reconozco en ello. Con una palabra, una cosa que le falta al mundo. No lo sé. Eh, bueno, que le falta, no que le falta, pero que se echa de menos. O sea, que hay, pero debería haber más. ¿Vale? Ahí sí que diría silencio y mirada, una mirada limpia. Sí, yo dije en su día esperanza, es la que me salió, la primera que me vino. ¿Cuál es el mayor miedo que has tenido en tu vida? Eh, estar engañándome, o sea, no ser auténtico, estar viviendo una vida falsa. Qué profundo. Una palabra con la que definirías tu mente. Quieta. ¿Cuál, perdón? ¿Quieta? Inquieta. Ah, vale, entendió quieta. Y digo, joder, No, 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 sí, hombre. enséñame. Ojalá, ojalá. No, no, ojalá no, inquieta. Estoy contento de que esté inquieta. Claro. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es mi comida favorita? Pues no sé, diría un buen solomillo. Que no falte. ¿Cuál es tu hábito favorito? El momento del día en el que mejor estás, por decirlo así. Mi hábito favorito, pues, no sé, volver a casa. Me encanta volver a casa. Cuando estás trabajando en la universidad, volver, supongo, ¿no? O sea, llegar y entonces decir, estoy en casa. O sea, habitar mi propia interioridad. O sea, son los momentos en los que dices, este soy yo y aquí estoy, ¿no? Pero bueno, es que tengo muchos hábitos que me gustan mucho. Me gusta mucho estar con gente, me gusta mucho hablar con amigos, me gusta mucho la vida con mis hermanos. Por ejemplo, tengo muy buena relación con mis hermanos, nos queremos mucho. Me gusta el deporte, me gusta leer, me encanta leer. Pero favorito, pues no lo sé, es que depende del momento. Claro. Y por último, ¿qué harías si no tuvieras salud? ¿Qué haría si no tuviera salud? No lo sé, y este es otro miedo. ¿Qué haría si no tuviera salud? O sea, espero que aspirara a ser un buen enfermo. O sea, no dejar de ser yo mismo por no tener salud, pero es uno de los miedos que tengo. Sobre todo si me falta la salud psíquica. Totalmente. A mí eso también me da más miedo. Perder un poco ahí la cabeza, por decirlo así. Tiene que ser, bueno, tiene que ser complicado para quien te cuide, porque no sé si tú te vas a enterar mucho, pero Exacto. desde luego da miedo. Sí, 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 hay una incertidumbre ahí. sí, sí, sí. Entonces ahí es donde uno encuentra la paz interior que decías antes. Esa paz respecto a ese miedo en el que uno no puede hacer nada y que es un miedo real. Ese miedo se vive con él, pero se descansa en Dios. Claro, es que a mí el otro día me dijo un sacerdote que ante los miedos de la vida hay como una falta de fe. Y claro, eso me hizo como pensar mucho, porque no sé si realmente tener miedo es lo natural y la respuesta es la fe, pero, o sea, muchas veces no sabes cómo afrontar los miedos tampoco, y lo veo normal. Yo creo que la fe no resuelve todos los miedos. O sea, hay miedos que no son cuestión de fe. Una dosis de miedo es necesaria para poder vivir, porque si no me atropellaría un coche por no mirar. Hay que tener miedo de que te atropellen. El problema es cuando el miedo se hace el criterio de decisión. Entonces, a veces es por falta de fe o a veces es por falta de libertad interior. De Porque las libertad cosas hay, interior. claro, hay que hacerlas con miedo. O sea, yo no, si me caso, no me caso porque tengo fe, sino que me caso porque tengo la libertad de decirle a una mujer que le entrego mi vida entera. Sí, que hay, o sea, hay Entonces, muchas decisiones que obviamente dan miedo. Vamos, las más importantes y las más bonitas dan miedo. La se hacen con cuestión, miedo, pero claro, uno tiene que tener una libertad y algo en lo que confiar que sea mayor que el miedo, ¿no? Es como cuando muere un ser querido, hay que estar triste, es obligatorio estar triste. Tener por quien llorar es un regalo. Sin embargo, la gratitud debe superar a la tristeza. Entonces, a mí me parece que
gratitud y tristeza, pues, hay que sintetizarlos, ¿no? Pues con el miedo pasa lo mismo. Miedo y confianza hay que sintetizarlos en la decisión libre. Claro, cuando el miedo ocupa el espacio de la confianza, entonces, eh, y a veces la confianza hay que ponerla en Dios, porque hay decisiones que se toman frente a Dios. Y entonces, esto que te decía el sacerdote este, estoy de acuerdo, pero en planos penúltimos, donde también puede haber miedos, no hay que atribuir a la fe lo que uno tiene que asumir como, con libertad propia, con madurez personal. Pues padre, muchísimas gracias por esta conversación. La verdad que he aprendido muchísimo y cuando la vuelva a ver para editarla, creo que seguiré sacando conclusiones muy buenas y muy bonitas para mi vida. La verdad que ha sido un gustazo que pases por Sin Límites. Creo que sigue aumentando el valor con personas como usted y ha sido, pues vamos, un auténtico lujo escucharle. Muchas gracias. Gracias a ti, ha sido un verdadero placer.